Bélgica, año 1840. Un pequeño pueblo llamado Tremelo. La granja de la familia de Boyster despertaba con el sol. Vacas, gallinas, campos de trigo dorado. El olor a pan fresco salía de la cocina. Joseph era el séptimo de 8 hijos, un niño fuerte, manos grandes, espalda ancha, destinado a ser granjero como su padre. Pero sus ojos miraban más allá de los campos. ¿En qué piensas, Joseph?, preguntó su madre. En el mundo, mamá, en la gente que nunca ha oído de Jesús. Ella sonrió. Conocía esa mirada. 2 de sus hijos ya eran religiosos. Auguste era sacerdote misionero. Pauline era monja. Quizá Joseph también tenía vocación. A los 13 años, Joseph entró al colegio de los hermanos de las escuelas cristianas. Estudiaba, oraba, trabajaba en los campos. Era fuerte como un buey. Callado, pero decidido. «Quiero ser misionero», dijo un día a su confesor. «Como mi hermano Auguste, quiero ir lejos, donde la gente sufre». A los 19 años entró a la congregación de los Sagrados Corazones. Tomó el nombre de Damián, en honor a un antiguo mártir cristiano, un médico que había curado a los enfermos antes de morir por su fe. El joven Damián no sabía cuán profético era ese nombre. Estudió para ser sacerdote, pero no era brillante como otros. Luchaba con el latín, con la teología complicada. Sus manos estaban hechas para trabajar, no para escribir. Pero su corazón era puro y su voluntad inquebrantable. Año 1863. Una carta llegó a la congregación desde las Islas Sandwich, ahora llamadas Hawái. Los misioneros allí necesitaban ayuda desesperadamente. Las enfermedades traídas por los barcos occidentales estaban matando a los nativos. Miles morían. Las almas se perdían. El hermano de Damián, Auguste, fue elegido para ir. Pero días antes de partir, Auguste enfermó gravemente. Fiebre, no podía viajar. Damián fue a ver a su superior. «Padre, envíeme a mí en lugar de mi hermano». «No estás ordenado todavía, no eres sacerdote». «Me ordenaré allá. Por favor, déjeme ir». Su superior miró a este joven de 23 años, grande, fuerte, con ojos llenos de fuego. Asintió. Octubre de 1863. Damián abordó un barco en Bremerhaven. Destino, el otro lado del mundo. El viaje tomó 5 meses. Mares tormentosos, enfermedad, hambre, pero Damián nunca se quejó. Oraba, estudiaba y ayudaba a la tripulación con trabajos pesados. Los marineros lo amaban, este cura que trabajaba como uno de ellos. Marzo de 1864. Hawái, las islas más hermosas que había visto. Montañas verdes, playas doradas, cielo azul infinito. Y gente morena, de ojos amables que sonreían aunque sus pueblos estaban muriendo. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Honolulu. Padre Damián de Boyster, 24 años, misionero, finalmente. Lo enviaron a la Isla Grande, Hawái. Trabajó en distritos remotos, construyó capillas con sus propias manos. Caminaba millas entre pueblos, bautizaba, casaba, enterraba muertos, muchos muertos. Las enfermedades occidentales seguían matando.
sarampión, tuberculosis, viruela. Los hawaianos no tenían inmunidad. Pueblos enteros desaparecían. Pero había algo peor, algo que el gobierno hawaiano temía más que cualquier enfermedad: lepra. La lepra había llegado a Hawái en la década de 1830. Quizás en barcos chinos, quizás occidentales. Nadie sabía. Pero se extendía. Era horrible, incurable, contagiosa, o eso creían. Los dedos se caían, la carne se pudría, los rostros se deformaban, los enfermos vivían rechazados, temidos, odiados. El rey Kamehameha V tomó una decisión brutal. 1866, ley de segregación. Todos los leprosos serían exiliados, enviados lejos, donde no pudieran contagiar a nadie. Eligieron Molokai, una península en la costa norte de la isla, rodeada por acantilados de 600 metros. El mar por el otro lado, imposible escapar, una prisión natural. Comenzaron a enviar enfermos, hombres, mujeres, niños. Los arrancaban de sus familias, los subían a barcos, los tiraban al agua cerca de la costa. Nadaban o se ahogaban. Bienvenidos a Molokai, el infierno en la tierra. No había casas, no había comida suficiente, no había ley. Los fuertes robaban a los débiles, los hombres abusaban de las mujeres, los enfermos morían solos en cuevas. El gobierno enviaba provisiones, pero los barcos las arrojaban desde lejos, nadie quería acercarse, y los más fuertes tomaban todo. Era anarquía, desesperación, muerte lenta. Un médico visitante escribió: «Es imposible describir el horror. Estos pobres desgraciados están abandonados a la muerte más miserable». Los sacerdotes católicos en Hawái sabían de Molokai. Todos lo sabían. Era el lugar del que nadie hablaba. El lugar donde la gente iba a morir olvidada. El obispo Louis Magret necesitaba un sacerdote para Molokai, alguien que fuera allá, que les diera los sacramentos, que les recordara que Dios no los había olvidado. Pero, ¿quién iría? Era una sentencia de muerte. Los sacerdotes que visitaban regresaban aterrorizados, no querían volver. Mayo de 1873, el obispo reunió a 4 sacerdotes, los mejores, los más valientes. Les explicó la situación. «Necesito un voluntario para Molokai. No puedo ordenarlo. Debe ser decisión libre». Silencio. Los sacerdotes se miraron. Todos sabían lo que significaba. Ir a Molokai era morir en Molokai. Entonces una voz, fuerte, clara, con acento extranjero: «Yo iré, monseñor, envíeme a mí». Todos giraron. Padre Damián, el belga, el que construía iglesias con sus manos, el que nunca se quejaba. El obispo lo miró largamente. «¿Estás seguro, Damián?» «Sí, monseñor, estoy seguro». 10 de mayo de 1873. Un barco pequeño se acercó a la costa de Molokai. Padre Damián estaba en cubierta. 33 años, barba oscura, ojos brillantes, maleta pequeña, sin miedo visible. El obispo Maigret estaba con él. Había insistido en acompañarlo, para darle apoyo moral y quizás para asegurarse de que realmente lo haría. La costa apareció. Acantilados negros, rocas afiladas, playas de piedra y figuras, personas moviéndose lentamente, algunos sin brazos, otros arrastrándose. El capitán del barco no quiso acercarse mucho. «No puedo arriesgar a mi tripulación».
Damián y el obispo bajaron a un bote pequeño. Remaron hasta la orilla. Las olas eran fuertes, casi volcaron. Llegaron a la playa rocosa. Damián saltó al agua, arrastró el bote. El obispo lo siguió. Un grupo de leprosos se acercó lentamente. Rostros desfigurados, cuerpos envueltos en trapos, ojos llenos de sorpresa. ¿Un sacerdote? ¿Aquí? Macua Camiano, susurró uno. Padre Damián en hawaiano. Damián sonrió. Hermanos, he venido a quedarme con ustedes, a vivir con ustedes, a morir con ustedes, si es la voluntad de Dios. Lágrimas corrieron por rostros desfigurados. Nadie había venido voluntariamente. Nadie se había quedado. Todos los visitantes huían lo más rápido posible. El obispo celebró misa bajo un árbol pandanus. Los leprosos se arrodillaron en la tierra. Muchos lloraban. Hacía meses que no tenían misa, años para algunos. Después, el obispo tomó a Damián aparte. «Todavía puedes volver conmigo. Nadie te juzgará». «No, monseñor, mi lugar es aquí». El obispo abrazó a Damián. Ambos sabían que probablemente no se verían de nuevo. Subió al bote, remó de vuelta al barco y se fue. Damián se quedó en la playa, solo, mirando el barco alejarse. Entonces giró y miró su nuevo hogar. 600 leprosos, sin ley, sin esperanza, sin futuro. Y un sacerdote. Esa primera noche durmió bajo el árbol pandanus, junto a la pequeña capilla abandonada, sin colchón, sin techo. Las estrellas brillaban arriba. El sonido del mar era constante. Dios mío, oró, no sé cómo haré esto, pero confío en ti. Úsame, aunque me cueste todo. No sabía cuán literalmente esa oración sería respondida. Los primeros días fueron shock. Damián caminó por la colonia. Personas viviendo en cuevas, durmiendo en el lodo, sin comida, sin dignidad. Los muertos yacían sin enterrar. «¿Dónde están sus casas?», preguntó. «No hay casas, padre, solo cuevas». Damián sintió ira. Esto va a cambiar. Comenzó inmediatamente. Primero los muertos. Damián construyó ataúdes, enterró cadáveres que nadie tocaba, sin guantes, sin miedo. «Padre, se enfermará». «Ustedes son hijos de Dios, merecen dignidad». Segundo, organización. Distribución justa de alimentos. Había consecuencias para los abusadores. Tercero, refugio. Damián construyó casas simples, techos, paredes. Trabajaba desde el amanecer. Sus manos sangraban. No importaba. Los leprosos comenzaron a ayudar. Macua Camiano trabaja como nosotros. Cuarto, la capilla. La reparó, la pintó. Su casa debe ser hermosa. Celebraba misa diariamente. La capilla se llenaba. Un hombre viejo lloró. Hacía 5 años que no entraba a una iglesia. Pensé que Dios me había maldecido, pero usted vino. Dios nunca los olvidó. Quinto, los enfermos graves. Damián visitaba a cada persona, los lavaba, vendaba heridas. Meses pasaron. El cambio era visible. Casas, capilla brillante, niños jugando, risa. «Es un milagro». «Solo soy su hermano», respondía Damián. Pero algo estaba sucediendo. El reloj había comenzado a correr, porque en Molokai nadie permanecía sano para siempre. Años pasaron. 1, 2,
5, 10. Damián no se fue. Nunca tomó vacaciones. Su vida era la colonia. Su familia eran los leprosos. La transformación era milagrosa. Donde había caos, ahora había orden. Donde había desesperación, había esperanza. Damián había construido más de 300 casas con sus propias manos. Pequeñas, simples, pero secas, cálidas. Una casa no es solo madera, es dignidad. La capilla de San Filomena se había convertido en el corazón de la colonia. Hermosa, pintada de blanco, con un campanario que sonaba cada mañana. Damián había establecido 2 orfanatos, uno para niños, otro para niñas. Estos niños tendrán educación, aprenderán a leer, a escribir. La lepra no les quitará su futuro. Enseñaba él mismo matemáticas, lectura, catecismo y oficios prácticos. Había establecido una banda de música, sí, una banda, en una colonia de leprosos. Instrumentos donados de Honolulu. Los domingos, después de misa, la banda tocaba. Música llenaba el aire. La gente cantaba. Por momentos olvidaban la enfermedad. La música es oración, es alabanza. Había construido un sistema de agua, tuberías de bambú desde manantiales, agua limpia fluyendo. Estableció granjas, campos de taro, árboles frutales. La colonia producía su propia comida. Trabajo da dignidad. Ustedes no son inválidos, son agricultores, constructores, músicos, personas. Las cartas de Damián pedían constantemente más ayuda. Escribía a periódicos, a benefactores. El mundo debe saber. Estos son seres humanos. Merecen amor. Sus cartas llegaron lejos. Donaciones comenzaron a llegar. Otros religiosos vinieron. El mundo estaba despertando a Molokai. Pero Damián pagaba un precio. El trabajo desgastaba su cuerpo. Su barba se volvió gris prematuramente. Arrugas marcaban su rostro. Tenía solo 40 años, pero parecía 60. Y había otra cosa. Manchas en su piel, entumecimiento en sus manos. Al principio lo ignoró, pero en su corazón sabía la verdad. 12 años en Molokai. Un domingo por la mañana, Damián se preparaba para la misa. Llenaba la palangana con agua caliente para lavarse los pies, un hábito de toda la vida. Metió el pie en el agua. No sintió nada. Extraño. Metió el otro. Nada. Miró el agua. Vapor subía. Estaba hirviendo. Literalmente. Pero no sentía calor. No sentía nada. Se sentó pesadamente en la cama. Sus manos temblaban. No por el agua, por la realización. Lepra. Después de 12 años viviendo entre leprosos, tocándolos, curándolos, abrazándolos, finalmente lo había alcanzado. No se sorprendió. Casi había esperado esto. ¿Cómo podía vivir aquí y no contagiarse? Pero ahora era real, confirmado. «Está bien», susurró. «Está bien. Si este es mi destino, lo acepto». Esa mañana subió al púlpito para predicar como siempre. La capilla estaba llena. Rostros conocidos, su familia, su pueblo. Abrió la boca para hablar y cambió sus palabras habituales. Nosotros los leprosos. Silencio absoluto. Todos lo miraron. ¿Había dicho? Nosotros los leprosos, repitió, más fuerte, más claro, porque ahora soy uno de ustedes. Dios me ha concedido el honor de compartir completamente su sufrimiento. Lágrimas por toda la capilla,
Hombres llorando abiertamente, mujeres sollozando, no de alegría, de dolor, por él, por su sacrificio. No lloren por mí, dijo Damián, su voz firme. Esto es gracia. Ahora los entiendo completamente. Ahora soy verdaderamente su hermano, no solo su sacerdote, su hermano en todo. Un hombre anciano se puso de pie temblando. Macua Camiano, usted nos dio todo, su juventud, su salud, su vida. ¿Qué más puede dar? Damián sonrió. Puedo dar alegría, puedo seguir sirviendo. La lepra no me quita el propósito, solo hace que cada día sea más precioso. La noticia se extendió más allá de Molokai. Los periódicos la publicaron. Sacerdote heroico contrae lepra después de 12 años sirviendo a los olvidados. El mundo respondió con admiración y horror. Donaciones aumentaron, más religiosos vinieron a ayudar. Hermanas franciscanas llegaron para cuidar a los enfermos. Damián ya no estaba solo. Pero su cuerpo se deterioraba. Las manchas se extendían, sus manos se hinchaban, su rostro comenzaba a desfigurarse. El dolor era constante. Cada movimiento, una agonía. «No descansará, padre», le rogaban las hermanas. «Descansar es para la eternidad», respondía. «Ahora hay trabajo». Los últimos 4 años fueron batalla. Damián luchaba contra la enfermedad, contra el dolor, contra el agotamiento, pero nunca dejó de trabajar. Cada mañana se levantaba aunque cada músculo gritaba. Se vestía aunque sus dedos apenas funcionaban. Celebraba misa aunque su voz se debilitaba. Visitaba enfermos aunque él mismo era uno. «Macua debe descansar», insistían. «Descansar, ¿quién cuidará de mis hijos si descanso?» Porque así llamaba a los leprosos. «Mis hijos, mi familia, mi pueblo». Construyó hasta que ya no pudo sostener un martillo. Entonces supervisaba, dirigía, planeaba. Su mente seguía aguda aunque su cuerpo fallaba. Escribió cartas hasta que ya no pudo sostener una pluma. Entonces dictaba a las hermanas, a los hermanos que habían venido a ayudar, pidiendo más, siempre más para su gente. Su condición se deterioró dramáticamente. La lepra había invadido todo su cuerpo. Sus pies estaban tan hinchados que no podía caminar. Sus manos tan deformadas que no podía escribir. Su rostro ya no se parecía al joven belga que había llegado 25 años atrás. Pero sus ojos aún brillaban, con amor, con propósito, con fe inquebrantable. Otro sacerdote llegó, padre Conrardi, enviado para ayudar, para eventualmente reemplazar a Damián, porque todos sabían que el final se acercaba. Damián lo recibió con alegría. «Hermano, bienvenido. Hay tanto que hacer. Déjame mostrarte todo». Y lo hizo, a pesar del dolor, a pesar de la debilidad. Llevó a Conrardi por toda la colonia, cada casa, cada familia, cada historia. «Este es Juan, perdió a su esposa el año pasado, necesita ánimo. Esta es María, tiene 3 hijos, necesitan comida extra. Este es Pablo, está muriendo, visítalo diariamente». Conrardi lloraba mientras seguía a este hombre destruido por la enfermedad que todavía se preocupaba por cada alma. «Padre Damián, usted es un santo». «No», respondió Damián, «solo soy un hombre que encontró su hogar, mi verdadero hogar, con mi verdadera familia».
Navidad 1888, la última Navidad de Damián. Celebró misa, su voz apenas audible, pero cantó. Todos cantaron, villancicos llenaron la capilla, alegría a pesar del dolor. Después distribuyó regalos, pequeños, simples, pero dados con amor. A cada niño, a cada adulto, nadie olvidado. «Feliz Navidad, mis hijos», susurró, «que Dios los bendiga». Sabían que era su última Navidad con ellos. Todos lo sabían. Las lágrimas fluían libremente. Enero 1889. Damián ya no podía salir de su pequeña habitación junto a la iglesia. Yacía en su cama, el cuerpo consumido, la carne pudriéndose. El olor insoportable para otros, pero las hermanas lo cuidaban, y los leprosos venían, uno por uno, docenas, cientos, a verlo, a agradecerle, a despedirse. «Gracias, Macúa, por darme una casa. Gracias, Padre, por enterrar a mi esposa con dignidad. Gracias por enseñar a mis hijos. Gracias por hacer de este infierno un hogar». Damián sonreía a cada uno. «No me agradezcan, agradezcan a Dios. Él me envió. Yo solo obedecí». 15 de abril de 1889, lunes santo. El amanecer llegó brillante sobre Molokai. El mar era cristal, el cielo sin nubes, un día perfecto. En su pequeña habitación, Damián yacía inmóvil, respiración superficial. Padre Conrardi estaba a su lado. Las hermanas oraban. Afuera, cientos de leprosos esperaban en silencio. «¿Tiene miedo, padre?», preguntó Conrardi. Damián movió la cabeza ligeramente. No, sus labios se movieron. Conrardi se inclinó para escuchar. «Feliz de ir a casa». «¿Extrañará Molokai?». Una sonrisa débil. «Molokai es mi hogar, pero el cielo es mejor». Sus ojos se cerraron, respiró profundo, luego otro, más superficial. Las hermanas comenzaron a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos». Afuera alguien comenzó a cantar, un himno hawaiano. Otros se unieron, cientos de voces, elevándose al cielo. Damián abrió los ojos una última vez, miró hacia la ventana, hacia su gente, su familia, sonrió. «Gracias, Dios, por Molokai». Y murió. El grito se escuchó por toda la colonia. «Macua Camiano, Ahue, Padre Damián se ha ido». Llanto por todas partes. Hombres fuertes sollozaban como niños. Mujeres se arrancaban el cabello. Niños no entendían por qué el mundo se había detenido. Lo enterraron al día siguiente junto a la iglesia de San Filomena, la iglesia que había construido con sus manos, entre su pueblo, donde pertenecía. Miles vinieron, leprosos, oficiales del gobierno, sacerdotes, hermanas, gente de otras islas que habían oído de él. No había palabras suficientes, no había lágrimas suficientes. El hombre que había transformado el infierno en hogar se había ido, pero su obra permanecía. Hoy, más de 130 años después, Molokai recuerda. La colonia de leprosos ya no existe. La lepra es curable ahora, pero el legado de Damián vive. Sus casas todavía están de pie. Su iglesia aún se usa. Su tumba es lugar de peregrinación. Miles visitan cada año para orar donde el santo vivió y murió.
En 1936, su cuerpo fue exhumado y llevado a Bélgica. Su patria lo reclamó, pero su mano derecha permaneció en Molokai, porque esa mano había construido casas, curado heridas, bendecido a miles. Pertenecía allí. Beatificado en 1995 por Juan Pablo II, canonizado en 2009 por Benedicto XVI, San Damián de Molokai, patrón de los leprosos y trabajadores de la salud, y de todos los que sirven a los olvidados. Su estatua está en el Capitolio de los Estados Unidos, representando a Hawái, el inmigrante belga que amó a Hawái más que nadie. Gandhi dijo de él: el mundo político producirá muchos grandes hombres, pero el mundo espiritual producirá solo uno, Padre Damián. Robert Louis Stevenson, el famoso escritor, visitó Molokai y escribió: desde mi infancia he oído hablar de héroes, pero Damián los supera a todos. La lección de Damián es simple pero profunda. El amor no conoce límites. La compasión no teme al contagio. La fe ve dignidad donde el mundo ve desecho. Y un hombre completamente entregado puede cambiar el destino de miles.